La familia de mi marido sabía desde hacía meses que él tenía una aventura con mi adinerada jefa y decidieron encubrirlo. En mi fiesta de 39 cumpleaños, cuando los confronté, me instaron a ser madura y aceptar su vínculo. Su madre incluso dijo: «No seas egoísta. Se merecen la felicidad». Sonreí con calma, asentí y les entregué un sobre. Minutos después, él gritaba, suplicándome que volviera, con los ojos fijos en el contenido del sobre. Estaban todos allí cuando entré en la sala de juntas. Carlos, sus padres, Pilar y Guillermo, incluso su hermana Patricia. Pero no era una reunión de Meridiano Inversiones. Era el despacho privado de Anastasia de la Vega, y mi jefa estaba sentada a la cabeza de la mesa como si perteneciera a la familia de mi marido. Pilar fue la primera en hablar. «Clara, queríamos hablar contigo sobre oportunidades de reestructuración». Me quedé helada en el umbral, viendo moverse los labios de mi suegra mientras mi cerebro procesaba lo que realmente estaba viendo. La mano de Carlos descansando en el hombro de Anastasia, su anillo de bodas reflejando la luz de los ventanales que daban a las 4 torres de Madrid. «¿Reestructuración?», me oí decir. Guillermo se aclaró la garganta. «Tu puesto en Meridiano. Anastasia tiene algunas ideas sobre tu futuro aquí». Fue entonces cuando me di cuenta de los documentos legales esparcidos sobre la mesa y la firma de Anastasia ya en ellos. La reunión había sido programada para las 3 p.m. Lo recuerdo porque estaba revisando los informes de cumplimiento normativo trimestrales cuando la asistente de Anastasia llamó diciendo que era urgente. Sin detalles, solo que necesitaba subir a la planta ejecutiva de inmediato. El viaje en ascensor de 32 pisos me pareció normal, incluso rutinario. Había hecho ese trayecto cientos de veces en mis 5 años en Meridiano Inversiones, generalmente llevando informes sobre evaluación de riesgos o violaciones regulatorias que necesitaban la aprobación de Anastasia. Pero entrar en esa sala cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. «Siéntate», Clara dijo a Anastasia, su voz con ese tono particular que usaba para dar malas noticias a los clientes sobre sus carteras de inversión. Llevaba el traje de Carolina Herrera carmesí que le había elogiado el mes pasado, el que dijo que la hacía sentir poderosa durante negociaciones difíciles. Permanecí de pie. Mis piernas se sentían desconectadas de mi cuerpo, pero de alguna manera me mantenían erguida. La mesa de caoba entre nosotros podría haber sido un océano. Carlos no me había mirado ni una vez desde que entré. Sus ojos permanecían fijos en un punto invisible más allá de mi hombro, de la misma manera que lo hacía cuando calculaba riesgos de mercado que no quería reconocer. «Esto es muy irregular», logré decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «Cualquier reestructuración que Meridiano esté considerando debería pasar por los canales adecuados. Recursos humanos debería estar presente». Patricia se movió incómoda en su asiento, aferrando su bolso de Loewe en su regazo como un salvavidas. Había estado llorando recientemente. Lo noté por el corrector cuidadosamente aplicado bajo sus ojos. La misma marca que me había pedido prestada en Nochebuena, cuando tuvo aquella pelea con su exnovio. «Esto no es exactamente una reestructuración corporativa estándar», dijo Guillermo, ajustándose la corbata. El anillo de sello de ICADE que siempre llevaba captó la luz de la tarde que entraba por las ventanas de la oficina de Anastasia. «Es más bien una discusión familiar que resulta tener implicaciones profesionales». «¿Discusión familiar?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Los miré a cada uno por turno. Estas personas con las que había compartido 12 años de Navidades, cumpleaños y comidas de domingo. Pilar no me miraba a los ojos, centrándose en la pantalla de su móvil, donde podía ver el reflejo de los mensajes de texto que intentaba responder discretamente. Patricia abría y cerraba la boca como si quisiera hablar, pero no encontrara las palabras. Y Carlos, mi marido, el hombre que había prometido amarme y respetarme frente a 200 invitados en nuestra boda, estaba sentado allí como un extraño con un rostro familiar. «¿Qué tipo de discusión familiar requiere la presencia de mi jefa?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Las noches hasta tarde que Carlos había estado trabajando, los inesperados viajes de negocios que coincidían con el itinerario de Anastasia, la forma en que Pilar había empezado a preguntar sobre mis horas extras y mis viajes de auditoría con un interés inusual. Anastasia se reclinó en su silla, la misma silla donde hace 6 meses me dijo que me ascendían a directora senior de cumplimiento normativo, que mi integridad y atención al detalle me hacían invaluable para el futuro de Meridiano, que me veía como algo más que una empleada, como alguien a quien estaba preparando para ser socia. «Clara, eres una mujer inteligente», comenzó, usando la voz que reservaba para explicar instrumentos financieros complejos a nuevos clientes. «Seguramente has notado que la dinámica en tu matrimonio ha estado evolucionando». ¿Evolucionando? ¿Qué palabra tan clínica para la traición? Y todos ustedes han sido conscientes de esta evolución. Miré a Pilar, la mujer que me enseñó su receta secreta del cochinillo de Navidad,
que me había sostenido la mano durante el funeral de mi padre el año pasado. Pilar finalmente levantó la vista de su móvil. No queríamos hacerte daño innecesariamente. Algunas cosas se resuelven solas si se les da tiempo y espacio. Tiempo y espacio, repetí. ¿Es así como llaman a las reuniones secretas en el despacho de mi jefa? Los documentos legales sobre la mesa volvieron a llamar mi atención. Desde donde estaba, podía distinguir suficiente texto para entender su propósito. Acuerdos de separación, hojas de reparto de activos, incluso lo que parecía un borrador de carta de dimisión de mi puesto en Meridiano, mecanografiada en papel con el membrete de la empresa. Ya habéis preparado mi dimisión. La risa que se me escapó sonó frágil, lo suficientemente afilada como para cortar. Qué considerados. Queríamos hacer esta transición lo más suave posible, dijo Guillermo usando su voz de sala de juntas, la que desplegaba al negociar contratos para el negocio familiar de importación. Anastasia ha sido muy generosa con las condiciones de la indemnización. ¿Generosa? Mi mentora, la mujer en la que había confiado mi carrera, había estado planeando mi desaparición profesional mientras, al parecer, seducía a mi marido, y su familia no solo lo sabía, sino que lo había facilitado. Saqué mi móvil y tomé una foto de la escena, todos ellos sentados alrededor de esa mesa con sus documentos preparados y sus explicaciones ensayadas. Parecían un consejo de administración llevando a cabo una OPA hostil, lo cual, en cierto modo, era lo que estaban haciendo. Clara, por favor, sé razonable, Carlos finalmente habló, su voz cuidadosa, medida. Esto no tiene por qué ser conflictivo. Lo miré entonces, lo miré de verdad. El hombre para el que había preparado el desayuno esa mañana, cuyo café había preparado exactamente como le gustaba. Un poco de azúcar, un chorrito de leche. Llevaba la corbata que le había regalado por su cumpleaños, la plateada que resaltaba sus ojos. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos con mi calma. No tiene por qué ser conflictivo en absoluto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo. Por cierto, Anastasia, puede que quieras revisar la sección 12 del Código de Ética Corporativa de Meridiano. La parte sobre las relaciones de supervisores con familiares de subordinados. Escribí esa sección yo misma, ¿recuerdas? Requisitos de documentación muy exhaustivos. El color desapareció del rostro de Anastasia mientras abría la puerta. Ah, y Pilar, cancela lo que sea que estés planeando para mi fiesta de cumpleaños el próximo mes. Haré mis propios arreglos. Los dejé allí, en esa sala de juntas con sus documentos y sus planes de reestructuración, sabiendo que la fachada de nuestra familia perfecta acababa de hacerse añicos sin posibilidad de reparación. Pero yo también sabía algo que ellos no, que llevaba semanas documentando irregularidades en los informes de gastos de Anastasia, que había notado el patrón de las supuestas reuniones de Carlos con clientes que coincidían con el horario de ella, y que la directora senior de cumplimiento normativo de Meridiano Inversiones tenía acceso a cada registro financiero, cada correo electrónico, cada transacción de tarjeta de crédito corporativa, que contaría la verdadera historia de su traición. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió diferente esta vez. 32 pisos para planificar mi próximo movimiento. 32 pisos para pasar de víctima a arquitecta de mi propia venganza. El ascensor llegó a la planta baja de Meridiano Inversiones, y crucé el vestíbulo de mármol con unas piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. El guardia de seguridad me saludó con la cabeza de la misma manera que lo había hecho cada tarde durante 5 años, sin saber que mi mundo entero acababa de implosionar 32 pisos más arriba. Fuera, Madrid se arremolinaba en su caos habitual de taxis y peatones. Pero yo me quedé en la acera, incapaz de recordar dónde había aparcado mi coche esa mañana. Mi móvil vibró. Marcos, mi asistente, me había enviado 3 mensajes mientras estaba en esa sala de juntas. Necesito hablar contigo urgentemente. Extraoficialmente. ¿Podemos vernos en la cafetería de la calle Orense? Marcos nunca pedía reuniones fuera de la oficina. En 3 años de trabajo juntos, nuestras conversaciones se habían limitado a mi despacho, la sala de reuniones del departamento de cumplimiento, o intercambios rápidos junto a la impresora. Encontré mi coche de alguna manera y conduje hasta la cafetería, con las manos firmes en el volante, incluso mientras mi mente reproducía los dedos de Carlos en el hombro de Anastasia. Marcos ya estaba allí, encorvado sobre un portátil en el reservado del rincón, su habitual apariencia impecable ligeramente arrugada. Levantó la vista cuando me senté frente a él, y algo en su expresión hizo que se me encogiera el pecho. Llevo 2 semanas debatiendo si enseñarte esto, dijo sin preámbulos, girando la pantalla de su portátil hacia mí. Pero después de verte bajar del despacho de Anastasia con esa cara, no puedo quedarme callado. La pantalla mostraba el calendario de Anastasia, el acceso ejecutivo que Marcos tenía para programar reuniones. Había resaltado docenas de bloques en los últimos 3 meses.
Revisión de cartera. Privada aparecía una y otra vez, siempre en momentos en que yo estaba de viaje por auditorías o revisiones de cumplimiento. Nunca hay un nombre de cliente adjunto, dijo Marcos en voz baja. Ni información de conexión, ni sala de reuniones reservada. Y mira el patrón. Se desplazó por las semanas y lo vi claramente. Cada una de las revisiones de cartera coincidía con mi agenda fuera de la oficina. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Mi voz sonó sorprendentemente normal. La primera que noté fue en septiembre, el fin de semana que fuiste a Barcelona a la conferencia regulatoria. Marcos abrió otra pantalla, esta vez mostrando los registros de la tarjeta de crédito corporativa. Anastasia cargó una cena para 2 en DiverXO ese sábado. Lo anotó como desarrollo de clientes, pero sin nombre de cliente registrado. Septiembre, hace 3 meses. La misma época en que Carlos había empezado a bloquear su portátil, a recibir llamadas en su estudio con la puerta cerrada, a ducharse antes del desayuno en lugar de después. Hay más, dijo Marcos, su voz suave pero firme. La firma de inversión de tu marido empezó a recibir referencias de Meridiano por la misma época. Clientes de alto valor que normalmente irían a nuestros socios preferentes. Miré la pantalla, viendo la evidencia de la disolución de mi vida expuesta en entradas de calendario e informes de gastos. ¿Por qué me enseñas esto, Marcos? Estás asumiendo un riesgo enorme. Cerró el portátil y me miró a los ojos. Porque eres la única ejecutiva en Meridiano que me ha tratado como a un ser humano en lugar de como a un mueble. Y porque lo que están haciendo no solo está mal, es ilegal. Desviar clientes para beneficiar una relación personal. Eso es una violación de unas 12 regulaciones diferentes que tú me enseñaste a vigilar. Mi móvil sonó antes de que pudiera responder. El nombre de Pilar apareció en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero volvió a llamar inmediatamente. Será mejor que conteste, dije, aunque lo último que quería era oír la voz de mi suegra. Clara, cariño, dijo Pilar cuando contesté, su tono brillante y artificial. He estado intentando localizarte. ¿Vienes a comer el domingo? Necesito saberlo para el catering. ¿Catering? ¿Desde cuándo pides catering para la comida del domingo? Oh, ¿no te lo ha dicho Carlos? Tenemos algunos invitados extra. Unos posibles socios de negocios a los que Guillermo quiere impresionar. Hizo una pausa. No estarás de viaje este fin de semana, ¿verdad? Sé que tienes esa conferencia en Sevilla pronto. La conferencia de Sevilla no era hasta dentro de 2 semanas, y no se lo había dicho a nadie excepto a mi equipo. ¿Cómo sabías lo de Sevilla, Pilar? Oh, debo habérselo oído mencionar a Carlos. Ya sabes lo orgulloso que está de tus ascensos. Hablando de eso, ¿trabajas hasta tarde mañana? Pensaba pasar por el centro. Pensé que podríamos comer si estás libre. 3 llamadas en una semana preguntando por mi horario. Mi suegra, que normalmente se comunicaba a través de Carlos o con tarjetas de felicitación, de repente desesperada por saber cada uno de mis movimientos. Te digo algo sobre el domingo, dije, y terminé la llamada. Marcos me estaba observando con preocupación. ¿Estás bien? Mi suegra ha llamado 3 veces esta semana preguntando por mi horario. Nunca lo había hecho antes. Volví a mirar las entradas del calendario. Marcos, ¿puedes comprobar si había algún apellido familiar en el calendario de Anastasia durante esas horas bloqueadas? Sus dedos volaron sobre el teclado. No puedo ver los detalles de la reunión, pero... Sacó el registro de visitantes de la seguridad del edificio. Esto es interesante. Carlos Serrano se registró como invitado de Anastasia 4 veces en el último mes. Siempre durante tus fechas de viaje. 4 veces. 4 veces mi marido había visitado a mi jefa mientras yo estaba fuera de la ciudad y nadie había pensado en mencionarlo. Ni Carlos, ni Anastasia, ni siquiera Patricia, que trabajaba 2 pisos más abajo y debía haberlo visto en el edificio. La gala benéfica fue 2 semanas después. El evento anual de Meridiano para la alfabetización infantil, el único evento donde la asistencia era esencialmente obligatoria para el personal directivo. Excepto que ese año, yo estaba en Bilbao lidiando con una auditoría de emergencia que misteriosamente se había vuelto crítica justo 3 días antes del evento. ¿Tienes que ir? Clara había insistido a Anastasia cuando surgió la auditoría. Eres la única en la que confío para manejar la cuenta de Fitzgerald correctamente. Yo me excusaré por ti en la gala. Había pasado todo ese fin de semana en una estéril habitación de hotel de Bilbao, revisando documentos que podrían haber esperado otra semana, perdiéndome la gala donde, al parecer, mi marido había sido el acompañante de mi jefa. Las fotos en el Instagram de la empresa contaban la historia que no se suponía que debía ver. Carlos, con su smoking, junto a Anastasia con un impresionante vestido dorado, su mano en la parte baja de su espalda mientras posaban con clientes. El pie de foto decía: Meridiano Inversiones agradece el apoyo de nuestra familia extendida. ¿Familia extendida? La frase me daba náuseas ahora.
Mi colega Beatriz lo había mencionado casualmente el lunes siguiente. Tu marido es encantador. Hizo reír a todo el mundo en la mesa de Anastasia. Es un relaciones públicas nato. La mesa de Anastasia. No en la recepción general, no mezclándose con varios grupos, sino sentado en su mesa durante toda la noche. Un honor normalmente reservado para clientes importantes o miembros del consejo, no para los cónyuges de los empleados. La pieza final del rompecabezas llegó 3 semanas antes de mi 39 cumpleaños en la boda de Raquel. Era la sobrina de Guillermo, una chica dulce que acababa de terminar su residencia en el Hospital La Paz. La recepción fue en la terraza del Círculo de Bellas Artes, con vistas al skyline de Madrid y fuentes de champán. Estaba en la terraza disfrutando de un momento de tranquilidad cuando Jaime me encontró. El hermano menor de Carlos siempre había sido el eslabón débil en la armadura de la familia Serrano, demasiado sensible para su enfoque estratégico de las relaciones. Se tambaleaba ligeramente, agarrando una copa de champán como un salvavidas. Clara dijo, su voz espesa por el alcohol y algo más. Eres demasiado buena para todo esto, para lo que están haciendo. ¿Qué está haciendo quién, Jaime? Miró a su alrededor nerviosamente, luego se inclinó más cerca. La familia. Han estado manejando las cosas, gestionando la situación, pero mereces saber que... Jaime. Patricia apareció como por arte de magia, su sonrisa afilada como el cristal. Mamá te está buscando. Algo sobre el brindis. Le agarró del brazo, pero Jaime se resistió. Deberías saberlo, Patri. Han pasado meses. Toda la familia lo sabe, y todos estamos fingiendo. Jaime está abrumado, me dijo Patricia, sus dedos clavándose en el brazo de su hermano. Emociones de boda y demasiado champán. Ya sabes cómo se pone. Se lo llevó a rastras antes de que pudiera terminar, pero sus palabras resonaron en mi mente. Toda la familia lo sabe. Toda la familia lo sabe. Las palabras ebrias de Jaime me persiguieron mientras conducía a casa desde la boda de Raquel. El skyline de Madrid se difuminaba a través de lágrimas que me negaba a dejar caer. En mi espejo retrovisor, todavía podía ver las luces del Círculo de Bellas Artes, donde dentro la familia de mi marido continuaba celebrando, habiendo silenciado con éxito otra casi confesión de su eslabón más débil. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la mesa de nuestra cocina, mirando mi portátil, las palabras de Jaime mezclándose con la evidencia del calendario de Marcos y las sospechosas llamadas telefónicas de Pilar. El patrón estaba allí, pidiendo ser visto. Pero necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas que se sostuvieran no solo en mi corazón, sino en cualquier tribunal o sala de juntas donde esto pudiera terminar. Mi compañera de universidad, Beatriz, había sobrevivido a su propia pesadilla corporativa hacía 2 años, cuando su socio malversó fondos mientras tenía una aventura con su marido. Me había hablado de una contable forense que la había salvado de la ruina financiera total. Encontré su mensaje con la información de contacto. Laura García, Investigaciones Financieras Discretas. Laura contestó al segundo tono aunque era pasada la medianoche. Beatriz me dijo que podrías llamar, dijo simplemente. ¿Puedes venir mañana? Trae todos los documentos financieros a los que puedas acceder. Declaraciones de la renta, extractos bancarios, carteras de inversión, registros corporativos, todo. Nos reunimos en su oficina en Usera, un edificio anodino que podría haber albergado cualquier cosa, desde una clínica dental hasta una agencia de seguros. Laura no era lo que esperaba. De unos 50 años, vestida con vaqueros y una sudadera de la Universidad Complutense, parecía más la tía favorita de alguien que una detective financiera que había destapado fraudes multimillonarios. Cuéntame lo que sabes, dijo, empujando una taza de café sobre su escritorio. Se lo conté todo. Los patrones del calendario, el extraño comportamiento de la familia, el repentino interés de Carlos en los eventos de Meridiano, la confesión ebria de Jaime. Tomó notas en un bloc de notas amarillo, pidiendo aclaraciones de vez en cuando, pero sobre todo escuchando. ¿Y tienes acceso a los sistemas financieros de Meridiano? Preguntó cuando terminé. Soy la directora senior de cumplimiento normativo. Tengo acceso a todo excepto a los detalles de la compensación ejecutiva. Laura sonrió por primera vez. Eso es más que suficiente. Esto es lo que vamos a buscar. Patrones inusuales en las referencias de clientes, contratos que no siguen los procesos de aprobación estándar, oportunidades de inversión que deberían haber pasado por licitación competitiva pero no lo hicieron. Tenía razón. Durante los siguientes 3 días, trabajando fuera de horario cuando las oficinas de Meridiano estaban vacías, saqué registros que pintaban un cuadro devastador. Hace 6 meses, justo cuando empezaron a aparecer esos misteriosos bloques en el calendario, Anastasia había comenzado a desviar oportunidades de inversión a firmas más pequeñas en lugar de a nuestros socios institucionales habituales. La firma que recibía la mayor parte de estas oportunidades. Inversiones Globales Serrano.
el negocio familiar al que Carlos se había unido 2 años atrás. Las cifras eran asombrosas. Bonos municipales premium que deberían haber ido a nuestros clientes de primer nivel, oportunidades de capital privado con rendimientos garantizados, asignaciones de acciones pre-IPO por las que las firmas de inversión matarían. Todo dirigido silenciosamente al negocio de importación en apuros de los Serrano, que misteriosamente había girado hacia la gestión de inversiones justo cuando Anastasia y Carlos se acercaban más. 2 millones de euros en negocio dirigido en 6 meses, dijo Laura cuando le mostré la documentación. Eso no es una aventura. Es una conspiración financiera. La familia de tu marido no solo sabía de la relación, se estaban beneficiando de ella. La evidencia se volvió más condenatoria a medida que profundizábamos. La firma de Guillermo en contratos que no tenía por qué ver. Pilar figuraba como consultora en acuerdos a pesar de no tener credenciales financieras. La firma de diseño de Patricia recibía de repente los contratos de marketing de Meridiano a tarifas un 30% por encima del valor de mercado. Me quedé despierta hasta las 2 a.m. esa noche en mi despacho de casa, mapeando todo en la pizarra que normalmente usaba para los flujos de trabajo de cumplimiento. Líneas rojas conectaban fechas. Círculos azules marcaban transacciones financieras. Resaltados verdes mostraban cada cena familiar donde se había discutido mi horario. El patrón que surgió se parecía menos a una aventura y más a una redada corporativa coordinada. Comida del domingo, 3 semanas antes de mi descubrimiento. Pilar preguntando por mi viaje a Barcelona. Lunes, Anastasia programando una revisión de cartera durante esas mismas fechas. Martes, una asignación de bonos municipales de 1 millón de euros a Inversiones Globales Serrano. Miércoles, Carlos trayendo flores a casa, el gesto culpable que yo había atribuido al estrés laboral. El descubrimiento de la tarjeta de crédito corporativa fue accidental. Estaba revisando informes de gastos rutinarios para la declaración trimestral, el tipo de trabajo monótono que hacía mientras escuchaba podcasts, cuando el nombre de Carlos apareció en una lista de usuarios autorizados. No de las tarjetas de su propia firma, sino de la tarjeta de Meridiano Inversiones número terminada en 4421, la cuenta ejecutiva de Anastasia. Mis manos temblaban mientras sacaba los extractos detallados. El Hotel Ritz, múltiples cargos en fechas en que yo había estado en Valencia por formación. Restaurantes como Coque, cenas íntimas para 2 durante mi auditoría en Bilbao. El alquiler en Marbella etiquetado como fin de semana de entretenimiento para clientes, que coincidió con la visita de mi madre a California. Pero lo peor fue encontrar cargos en Suárez, la joyería de la calle Serrano, el día después de que se anunciara mi ascenso, un cargo de 0 euros por lo que el recibo describía como consulta de joyería. El mismo día que Carlos me había dicho que estaba orgulloso de mí, me había abrazado y prometido que lo celebraríamos adecuadamente cuando las cosas se calmaran en su empresa. Estaba imprimiendo estos documentos cuando Patricia apareció en la puerta de mi despacho. Eran las 7 p.m. El edificio de Meridiano estaba casi vacío, excepto por algunos analistas junior trabajando para cumplir plazos. Parecía agotada, su traje de diseño arrugado, su maquillaje habitualmente perfecto, corrido. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Seguí imprimiendo, el sonido mecánico llenando el silencio entre nosotras. Patricia se sentó en mi silla de invitados, agarrando su bolso como una armadura. «Sé que lo sabes», dijo finalmente. «Jaime me contó lo de la boda», lo que casi dijo. Me volví para mirarla, manteniendo mi expresión neutral a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. «¿Qué es exactamente lo que sé, Patricia?» Abrió la boca, la cerró, miró al techo como buscando intervención divina. «La familia, hemos estado tratando de protegerte de un dolor innecesario. A veces, estas cosas se resuelven solas si se les da espacio y tiempo». Espacio y tiempo, repetí. ¿Es así como llamáis a facilitar reuniones secretas entre mi marido y mi jefa? El rostro de Patricia se descompuso. No se suponía que fuera así. Al principio era solo negocio. Anastasia podía ayudar a la firma de nuestra familia, y Carlos era el enlace natural. Pero luego, retorció la correa de su bolso. Papá y mamá vieron una oportunidad. Dijeron que si Carlos era feliz y el negocio prosperaba, todos se beneficiarían al final. Todos excepto yo. Dijeron que estabas demasiado centrada en tu carrera para darte cuenta. Que tú y Carlos os habíais distanciado naturalmente. Que esto era solo evolución. La palabra me revolvió el estómago. Evolución, como si la traición fuera un proceso natural, inevitable como la erosión o la deriva continental. Patricia se levantó bruscamente. No debería haber venido. Solo quería que supieras que no todos estábamos de acuerdo. Jaime y yo intentamos decirles que estaba mal, pero el dinero, Clara, el negocio familiar se estaba hundiendo. Papá iba a perderlo todo.
Se fue antes de que pudiera responder. Su confesión quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego que había estado ardiendo durante meses, mientras yo dormía tranquilamente en la misma casa, comía en la misma mesa, amaba a las mismas personas que estaban orquestando mi destrucción. Me quedé en mi despacho vacío, las confesiones de Patricia aún resonando en el aire. El negocio familiar se estaba hundiendo. Habían cambiado mi matrimonio por su supervivencia financiera. La impresora continuó su ritmo mecánico, escupiendo página tras página de pruebas que los destruirían a ellos o a mí. Ya no había término medio. Esa noche fui a casa y preparé la cena como si nada hubiera cambiado. Carlos se sentó frente a mí en nuestra mesa de comedor, cortando su solomillo con los mismos movimientos precisos que usaba para todo, sin saber que había comenzado a grabar nuestras conversaciones en mi móvil, escondido debajo de mi servilleta. «¿Qué tal tu día?», preguntó, la pregunta tan vacía como se había vuelto nuestro matrimonio. «Ajetreado». Los informes de cumplimiento trimestrales vencen pronto. Lo vi asentir distraídamente, navegando por su móvil. Pilar ha vuelto a llamar hoy. Parece muy interesada en mi horario últimamente. Sus dedos se detuvieron por un instante en la pantalla. Probablemente esté planeando algo para tu cumpleaños. Ya sabes cómo se pone con las celebraciones familiares. Celebraciones familiares. Quise reírme de la ironía, pero en lugar de eso dije. Preguntó específicamente por la conferencia de Sevilla. Aún no se lo he dicho. Quizás lo mencioné yo, dijo, sin levantar la vista. ¿Me pasas la sal? Durante las siguientes 3 semanas me convertí en alguien que no reconocía. Cada noche, después de que Carlos se acostara, trabajaba en la oscuridad de nuestra habitación de invitados, fotografiando documentos con la luz del móvil, subiendo archivos a discos duros encriptados que le había dado a mi amiga de la universidad, María, para que los guardara en su piso de lavapiés. No hizo preguntas cuando aparecía a medianoche con pendrives envueltos en bolsas de plástico. Solo me preparó un té y prometió mantenerlos a salvo. Las comidas familiares se convirtieron en operaciones de recopilación de inteligencia. Llegaba temprano para ayudar a Pilar en la cocina, mi móvil grabando en el bolsillo de mi chaqueta mientras ella hablaba de los prometedores nuevos clientes de Carlos y de lo generosa que había sido Anastasia con las referencias. «Una mujer tan brillante», dijo Pilar un domingo, colocando rosas en su jarrón de Yadró. Realmente entiende el valor de las alianzas estratégicas. No todo el mundo tiene esa visión. Alianzas estratégicas, repetí, cortando tomates con una fuerza innecesaria. ¿Es así como lo llamamos ahora? Las manos de Pilar se detuvieron en las flores. No estoy segura de a qué te refieres, querida. A nada, dije, sonriendo. Solo pensaba en el trabajo. Guillermo era menos sutil. Durante la comida se reclinaba en su silla, con un bourbon en la mano, y pontificaba sobre el cambiante panorama de la gestión de inversiones. Las relaciones lo son todo en este negocio, decía, mirando directamente a Carlos. A veces tienes que hacer alianzas poco convencionales para sobrevivir. Lo grabé todo. Cada mirada cómplice, cada referencia codificada, cada momento en que pensaban que estaban siendo listos, mientras yo interpretaba a la esposa ajena a todo, centrada en su carrera. El gran avance llegó durante una actualización rutinaria del sistema en Meridiano. Como directora senior de cumplimiento, tenía que revisar todas las categorizaciones de gastos del trimestre, una tarea tediosa que implicaba cruzar miles de transacciones. Pero enterrada en el presupuesto de desarrollo de clientes, encontré la debilidad de Anastasia, la soberbia. Había estado facturando todo a la empresa. El vestido de Valentino que usó en la gala benéfica. Fomento de relaciones con clientes. El masaje para parejas en el Mandarín Oriental. Gestión del estrés ejecutivo. El jet privado a Ibiza. Retiro de planificación estratégica. Cada recibo, cada transacción, llevaba 2 firmas. Anastasia de la Vega y Carlos Serrano. Mi marido había estado firmando la aprobación de compras de lujo para otra mujer, autorizando gastos que violaban cada política que yo había escrito para Meridiano. El rastro de papel era tan descarado, tan arrogantemente descuidado, que me dejó sin aliento. No solo habían tenido una aventura, la habían estado documentando en los registros financieros corporativos. Fotografié todo, lo respaldé en 3 lugares diferentes y envié copias encriptadas a Laura García. Su respuesta fue inmediata. Esto es fraude electrónico, delito societario, apropiación indebida. Tu jefa acaba de entregarte un caso para la Audiencia Nacional. El bautizo de la sobrina de Guillermo proporcionó la pieza final que necesitaba. Se celebró en el Club Financiero Génova. Todo globos pastel y brunch con champán, el tipo de evento donde las mujeres Serrano cumplían sus deberes sociales con gracia ensayada. Llegué tarde, alegando retrasos en el trabajo. Mi móvil ya estaba grabando en mi bolso. Pilar me llevó a un lado cerca de la mesa de regalos.
su perfume Chanel número 5 abrumador en el pequeño espacio. Pareces cansada, querida. Tanto trabajo no puede ser bueno para ti. Es solo una época exigente, dije, dejando que el agotamiento se colara en mi voz. A veces me pregunto si me estoy perdiendo otras cosas por centrarme tanto en mi carrera. Los ojos de Pilar se iluminaron con la satisfacción de alguien que había estado esperando una oportunidad. Una carrera es importante, pero no debería serlo todo. A veces tenemos que aceptar que las personas crecen en diferentes direcciones. Carlos, por ejemplo, ha estado explorando nuevos horizontes últimamente. Es saludable para un matrimonio cuando ambos cónyuges tienen espacio para explorar sus opciones. ¿Explorar sus opciones? Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Oh, ya sabes a lo que me refiero. Desarrollo profesional, nuevas conexiones. Anastasia ha sido maravillosa para el crecimiento de su carrera. Deberías estar orgullosa de que esté expandiendo su red de contactos. ¿Y crees que yo debería centrarme en mi carrera mientras Carlos explora? Exactamente. Pilar me apretó el brazo, confundiendo mi tono con aceptación. Eres una chica tan lista, Clara. Céntrate en lo que haces mejor y deja que Carlos haga lo mismo. Todos terminan más felices así. Sus palabras, capturadas claramente en mi móvil, eran la confesión que necesitaba. No solo el conocimiento de la aventura, sino el fomento activo, la planificación estratégica, la colusión familiar y mi humillación. Esa noche me encerré en nuestro dormitorio mientras Carlos asistía a otra reunión tardía con un cliente que ambos sabíamos que no tenía nada que ver con clientes. Extendí todo sobre la cama. Correos electrónicos impresos, recibos fotografiados, grabaciones transcritas, el análisis financiero de Laura, la evidencia del calendario de Marcos. Parecía el cuarto de guerra de un fiscal preparándose para el juicio del siglo. Trabajé hasta el amanecer, organizando todo en un único informe completo. Cada sección meticulosamente documentada con fechas, horas y pruebas. Solo el fraude financiero ascendía a más de 300.000 euros en fondos malversados. Los conflictos de interés violaban docenas de regulaciones de la CNMV. El rastro de papel conducía directamente desde el despacho ejecutivo de Anastasia a las cuentas bancarias de la familia Serrano. Pero la sección más condenatoria era la cronología. 6 meses de engaño expuestos hora por hora, cena por cena, mentira por mentira. Cada vez que Carlos me besaba al despedirse mientras planeaba encontrarse con Anastasia. Cada reunión familiar donde discutían mi horario para facilitar sus encuentros. Cada momento en que me sonreían mientras contaban el dinero que fluía de mi jefa a sus cuentas. Mientras el sol salía sobre Chamberí, miré al hombre que dormía en nuestra cama, su rostro pacífico a la luz de la mañana. No tenía idea de que yo había construido un caso que destruiría todo lo que conocía. La mujer con la que se había casado, la que confiaba ciegamente y amaba completamente, se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que el amor sin respeto no valía nada y que la mejor venganza no era emocional. Era procedimental, sistemática y absolutamente devastadora. Cerré mi portátil y miré el informe completo que había reunido. Mi marido seguía durmiendo plácidamente a mi lado mientras el sol de la mañana pintaba de dorado las paredes de nuestro dormitorio. La evidencia era completa, innegable y devastadora. Ahora necesitaba decidir cómo desplegarla. La respuesta llegó 3 días después en forma de una llamada de Pilar. Clara, cariño, tu cumpleaños es el mes que viene, dijo, su voz con un brillo inusual que me puso en alerta de inmediato. Guillermo y yo queremos organizar una fiesta para ti en nuestro chalet de La Moraleja. Es un cumpleaños tan señalado. Los 39 merecen una celebración adecuada. Pilar nunca se había ofrecido a organizar mi cumpleaños en 12 años de matrimonio. Mis cumpleaños siempre habían sido cenas tranquilas con Carlos, a veces un viaje de fin de semana si nuestros horarios lo permitían. El entusiasmo repentino se sentía orquestado, como todo lo demás que la familia Serrano había estado planeando a mis espaldas. Es muy generoso por tu parte, Pilar. Pero insisto, interrumpió, su tono pasando de sugerencia a orden. Ya he empezado a hacer los preparativos. El sábado 15, cócteles a las 7, cena a las 8. Pensé en mantenerlo íntimo, familia y amigos cercanos. ¿A quién tenías en mente para la lista de invitados? Hubo una pausa, del tipo que precede a palabras cuidadosamente ensayadas. Bueno, la familia, por supuesto. Algunos socios de Guillermo, y pensé que sería apropiado invitar a Anastasia de la Vega, dada vuestra relación profesional. Sería un buen gesto, ¿no crees? Demostrar que no hay fronteras entre la vida laboral y familiar. Sin fronteras. La frase quedó suspendida entre nosotras como una confesión que no se dio cuenta de que había hecho. Apreté mi móvil con más fuerza, forzando mi voz a permanecer firme. Por supuesto, Anastasia definitivamente debería estar allí. Maravilloso. Me encargaré de todo. Tú solo ven y luz hermosa.
Después de colgar, me senté en mi escritorio y tracé exactamente lo que Pilar estaba planeando. Un entorno controlado donde pudieran manejar la narrativa. Probablemente planeaban anunciar la relación de Carlos y Anastasia como si fuera una decisión mutua a la que todos habíamos llegado juntos. Lo enmarcarían como sofisticado, moderno, evolucionado. Todas las palabras que habían estado ensayando en sus reuniones familiares mientras tramaban mi humillación. El momento era perfecto, pero no por la razón que ellos pensaban. Pasé la semana siguiente haciendo mis propios preparativos. Primero visité las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, en el Paseo de la Castellana. El austero vestíbulo del edificio y los controles de seguridad me parecieron apropiados para lo que estaba a punto de hacer. La investigadora que tomó mi informe, una mujer llamada Juana Torres con ojos amables y un comportamiento inflexible, revisó mi documentación con creciente interés. Esto es exhaustivo, dijo, hojeando las pruebas del fraude financiero. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando esto? 3 semanas de documentación activa, pero los delitos abarcan 6 meses. Levantó la vista bruscamente ante la palabra delitos. ¿Entiendes que presentar una denuncia formal desencadena una investigación que no se puede detener una vez que comienza? Lo entiendo completamente. 2 días antes de la fiesta, entregué personalmente copias de todo a 3 destinos diferentes. La CNMV recibió la documentación completa del fraude financiero. El Consejo de Administración de Meridiano recibió un paquete por burofax detallando el uso indebido de recursos corporativos y el incumplimiento del deber fiduciario de su CEO. La Fiscalía Anticorrupción recibió pruebas de la conspiración más amplia que implicaba manipulación de contratos y soborno comercial. Cada paquete estaba programado para llegar el lunes por la mañana, 48 horas después de mi fiesta de cumpleaños. Quería que los Serrano disfrutaran de su último fin de semana pensando que habían ganado, antes de que su mundo implosionara con la fuerza de una investigación a nivel nacional. El sobre que preparé para la fiesta en sí era una obra maestra de destrucción condensada. En un solo sobre de Manila, coloqué las piezas de evidencia más condenatorias. Fotografías de las firmas de Carlos en los gastos personales de Anastasia, capturas de pantalla de mensajes de texto entre él y Anastasia, discutiendo los beneficios financieros de su relación para la familia, la admisión grabada de Pilar de que quería que me centrara en mi carrera mientras Carlos exploraba opciones, y copias de las denuncias presentadas con sus sellos oficiales visibles. Lo sellé con el mismo cuidado metódico que usaba al preparar informes de violaciones de cumplimiento que acabarían con carreras y desencadenarían investigaciones penales. Este sobre sería mi regalo de cumpleaños para mí misma, el momento en que dejaría de ser su víctima y me convertiría en la arquitecta de su caída. María aceptó asistir a la fiesta sin dudarlo cuando le expliqué lo que necesitaba. Nos reunimos en una cafetería en Lavapiés, donde vivía, lejos de cualquier encuentro casual con el círculo de los Serrano. ¿Quieres que grabe lo que pase?, preguntó, removiendo el azúcar en su café con leche. ¿Están planeando algo? Puedo sentirlo. Quieren usar mi fiesta de cumpleaños para forzarme a aceptar la situación públicamente, probablemente con todos sus amigos de la alta sociedad como testigos. La expresión de María se endureció. Había estado en mi boda, me había visto construir mi vida con Carlos, me había visto intentar equilibrar mi carrera con ser la perfecta esposa Serrano. ¿Dónde debería colocarme? Pilar siempre da los discursos desde la chimenea de su salón. Si puedes conseguir un ángulo claro desde cerca del bar, lo capturarás todo. Usa tu móvil, pero sé discreta. Quiero documentación de lo que sea que hayan planeado, y quiero múltiples ángulos de sus reacciones cuando les dé mi respuesta. Vas a enfrentarlos. Voy a darles exactamente lo que creen que quieren. Una respuesta madura y sofisticada a su traición. Simplemente no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde de que mi definición de madurez incluye la rendición de cuentas. El jueves antes de la fiesta, visité a mi abogada para asegurarme de que todas mis finanzas personales estuvieran protegidas. Abrí nuevas cuentas bancarias solo a mi nombre. Moví mis fondos de pensiones y documenté el valor actual de todos los bienes gananciales. Si Carlos quería el divorcio después de lo que se avecinaba, yo estaría preparada. Esa noche, encontré a Carlos en su estudio, la puerta inusualmente abierta. Levantó la vista cuando entré, algo parpadeó en su rostro. ¿Culpa? ¿Quizás? ¿O anticipación de la elaborada farsa que su familia había planeado para el sábado? Tu madre ha llamado por la fiesta, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Es muy considerado por su parte organizarla. ¿Quiere hacer algo especial para ti?, respondió, su voz cuidadosamente neutral. Solo se cumplen 39 una vez. Cierto, y mencionó que Anastasia estará allí. Los dedos de Carlos se detuvieron en su teclado. ¿Es eso un problema? ¿Por qué sería un problema? Es mi jefa. Trabajamos juntas todos los días. Estudió mi rostro, buscando algo. Sospecha, ira,
conocimiento. Pero yo había aprendido a llevar la misma máscara que todos ellos habían estado usando durante meses, la que decía que todo estaba bien mientras los reinos ardían detrás de nuestros ojos. Tienes razón, dijo finalmente. Es bueno mantener esas relaciones. Relaciones. Todo en el mundo de los serranos se reducía a relaciones, conexiones, redes. Habían construido toda su conspiración bajo la suposición de que las relaciones importaban más que la verdad, que las conexiones superaban la integridad, que las redes podían sobrevivir a cualquier revelación si se gestionaban adecuadamente. El sábado les enseñaría lo contrario. El sábado les mostraría que algunas traiciones no se pueden gestionar, negociar o reestructurar. Algunas traiciones exigían el tipo de justicia que viene con investigaciones de la Audiencia Nacional y la desgracia pública. El sábado llegó con el tipo de clima fresco de marzo que hacía que Madrid pareciera un plató de cine. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, ajustando el vestido de cóctel negro que había elegido específicamente para esta noche, lo suficientemente elegante para los estándares de Pilar, lo suficientemente oscuro para un funeral. Que en cierto modo, esto era la muerte de las ilusiones, de los lazos familiares, de la vida que todos habíamos pretendido vivir. Carlos salió del baño, su colonia llenando la habitación con el mismo aroma que había usado en nuestra boda. «Estás preciosa», dijo, encontrando mis ojos en el espejo. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. ¿Arrepentimiento, quizás? ¿O simplemente anticipación de la actuación que su familia había orquestado? Gracias, respondí, deslizando el sobre de Manila en mi bolso. Tu madre apreciará que hagamos un esfuerzo. El viaje en coche al chalet de La Moraleja se sintió más largo de lo habitual. Carlos revisaba su móvil en cada semáforo en rojo, su pulgar moviéndose por la pantalla con gestos rápidos y nerviosos. Yo observaba la ciudad pasar, contando los minutos hasta que todo cambiara. Pilar se había superado con la decoración. El chalet brillaba con una iluminación suave, flores frescas en cada superficie y suficiente champán para hacer flotar un pequeño yate. Los invitados ya estaban llegando cuando entramos. Socios de Guillermo, amigas del club de lectura de Pilar, un puñado de mis colegas de Meridiano, que parecían ligeramente incómodos en el opulento entorno. Clara, cariño. Pilar se deslizó hacia mí en una nube de Chanel número 5 y besos al aire. Feliz cumpleaños. Estás absolutamente deslumbrante. Detrás de ella vi a Anastasia cerca del bar, con un vestido rojo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Levantó su copa de champán hacia mí en un brindis simulado, su sonrisa afilada como el viento de invierno. María ya se había posicionado exactamente donde habíamos discutido, con el móvil discretamente listo, su expresión neutral mientras charlaba con uno de los compañeros de golf de Guillermo sobre la volatilidad del mercado. La fiesta se desarrolló como una danza cuidadosamente coreografiada. Se pasaron aperitivos, se sirvió champán, y las conversaciones fluyeron sobre temas seguros, precios inmobiliarios, planes de vacaciones, la moneda social habitual de Madrid. Pero podía sentir la corriente subterránea de anticipación, la forma en que Pilar seguía mirando su reloj, cómo Guillermo y Patricia intercambiaban miradas significativas a través de la habitación. Exactamente a las 8:30, Pilar tintineó su copa con una cucharilla de plata, pidiendo atención. A todos, por favor, un brindis por nuestra querida Clara en su 39 cumpleaños. La multitud se reunió, copas en alto, mientras Pilar pronunciaba un discurso que sonaba sincero para cualquiera que no supiera la verdad. Habló de la familia, del crecimiento, de abrazar el cambio y los nuevos capítulos. Cada palabra estaba cargada de doble sentido, un mensaje envuelto en deseos de cumpleaños. Por Clara concluyó, que este año te traiga claridad, aceptación y la sabiduría para reconocer la felicidad en todas sus formas. Los invitados aplaudieron y bebieron. Fue entonces cuando Pilar me tocó suavemente el codo. Clara, querida, ¿podrías acompañarnos un momento a la biblioteca? Guillermo tiene un regalo especial que le gustaría entregarte en privado. La seguí por el pasillo, oyendo los pasos de Carlos detrás de nosotras. La puerta de la biblioteca ya estaba abierta. Guillermo y Patricia esperaban dentro como jueces en un tribunal. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como una trampa cerrándose. Clara, comenzó Guillermo, su voz adquiriendo el tono condescendiente que usaba con clientes difíciles. Queríamos hablar contigo en privado porque nos importas. Somos familia, y la familia se cuida. Permanecí de pie mientras ellos se disponían en un semicírculo, siguiendo claramente alguna posición ensayada. Patricia jugueteaba con su pulsera, la única que mostraba algo de incomodidad con lo que estaba a punto de suceder. Pilar tomó el relevo, su voz suave como un whisky añejo. Sabemos que esto puede ser difícil de escuchar, pero creemos que eres lo suficientemente madura para manejar la verdad. Carlos y Anastasia han desarrollado sentimientos el uno por el otro.
Sentimientos reales y profundos que trascienden las relaciones convencionales. ¿Trascienden? Repetí, saboreando la palabra como vino echado a perder. Son almas gemelas, continuó Pilar, entusiasmándose con su tema. No se puede luchar contra ese tipo de conexión. Sería egoísta intentarlo. Guillermo asintió sabiamente. Eres una mujer inteligente, Clara. Seguramente entiendes que forzar a la gente a negar sus verdaderos sentimientos solo crea miseria para todos los involucrados. Patricia finalmente habló. Su voz apenas un susurro. Eres lo suficientemente fuerte para manejar esto con dignidad. Todos sabemos lo capaz que eres. Dejé que terminaran toda su presentación, sus argumentos cuidadosamente ensayados sobre la evolución emocional y la aceptación madura. Hablaron de la felicidad de Carlos como si fuera un bien más valioso que mi dignidad. Enmarcaron la persecución de Anastasia a mi marido como una inevitabilidad cósmica en lugar de una depredación calculada. Cuando finalmente guardaron silencio, esperando mi respuesta, sonreí. Era la misma sonrisa que usaba al revisar contratos que contenían cláusulas de rescisión ocultas. Tenéis toda la razón, dije con calma. Debería manejar esto con madurez y gracia. El rostro de Pilar se iluminó con alivio. Guillermo suspiró de verdad. Los hombros de Patricia cayeron mientras la tensión la abandonaba. Pensaban que habían ganado. Pensaban que su cuidadosa manipulación había funcionado. ¿Volvemos a la fiesta?, sugirió Pilar, ya moviéndose hacia la puerta. No hay necesidad de dejar que esto arruine tu celebración de cumpleaños. Lo seguí de vuelta a la sala principal, donde los invitados continuaban sus conversaciones, ajenos al tribunal familiar que acababa de reunirse. Carlos estaba cerca de la chimenea con Anastasia, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro con la intimidad inconsciente de los amantes que creen que están siendo discretos. Caminé directamente hacia ellos, mis tacones resonando en el suelo de mármol con precisión de metrónomo. El sobre en mi bolso se sentía cálido contra mi costado. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a silenciarse a medida que la gente sentía que algo cambiaba en la atmósfera de la sala. Carlos, Anastasia, dije lo suficientemente alto para que los invitados de alrededor oyeran. Ya que todos estamos siendo adultos maduros aquí, tengo algo para vosotros. Saqué el sobre, sosteniéndolo entre nosotros como un veredicto. El rostro de Carlos se puso pálido antes incluso de abrirlo. Quizás reconoció su peso. La forma en que los documentos verdaderamente devastadores siempre se sienten más pesados de lo que deberían. Clara, ¿qué es esto? La voz de Anastasia llevaba una advertencia, pero era demasiado tarde. Ábrelo, dije simplemente. Después de todo, estamos manejando esto como gente sofisticada, ¿no? Los dedos de Carlos tropezaron con el sello. Observé sus ojos escanear la primera página, el sello de entrada de la CNMV, visible en la parte superior, el número de caso ya asignado. Sus manos comenzaron a temblar cuando llegó a la segunda página, el fraude documentado, las firmas que había puesto en los gastos personales de Anastasia. El sonido que se le escapó no fue exactamente un grito, fue algo más primario que eso. El sonido de alguien viendo cómo todo lo que había construido se evaporaba como la niebla de la mañana. El sobre se le cayó de las manos, las páginas esparciéndose por el suelo de mármol, donde los invitados podían ver los encabezados oficiales. La palabra fraud, visible en negrita, el nombre de la empresa familiar listado como co-conspirador en delitos financieros. Clara, por favor, no lo entiendes, su voz se quebró, extendiendo hacia mí unas manos que habían firmado la renuncia a nuestro matrimonio por un dinero que nunca había ganado legalmente. Lo entiendo perfectamente, dije, mi voz resonando en la ahora silenciosa habitación. La familia de mi marido ha sabido de su aventura con mi jefa durante meses. Lo facilitaron porque Anastasia estaba desviando ganancias ilegales a su negocio en apuros. Cada persona que estaba en esa biblioteca acaba de intentar convencerme de que aceptara esto en silencio. La habitación permaneció congelada mientras los documentos yacían esparcidos por el suelo de mármol italiano importado de Pilar. Los invitados parecían estatuas, las copas de champán suspendidas a medio camino de los labios, observando cómo el mundo cuidadosamente construido de la familia Serrano se hacía añicos en tiempo real. María, desde su posición junto al bar, lo había capturado todo en su móvil. La confrontación, los papeles esparcidos y ahora el silencio atónito que siguió a mi anuncio. Pilar fue la primera en moverse, su rostro pasando por un carrusel de emociones, confusión, rabia, miedo y finalmente un tipo de cálculo desesperado mientras intentaba encontrar palabras que pudieran salvar la situación. Esto es obviamente un malentendido, dijo, su voz demasiado aguda, dirigiéndose a la sala en lugar de a mí. Los asuntos familiares pueden ser tan complicados. Las investigaciones por fraude de la Audiencia Nacional no son asuntos familiares, dije, agachándome para recoger una de las páginas. Esta es una copia de la denuncia presentada ante la CNMV.
El lunes por la mañana, los investigadores comenzarán a revisar cómo Anastasia de la Vega utilizó los recursos de Meridiano Inversiones para enriquecer el negocio de la familia Serrano a través de contratos ilegales y comisiones. Anastasia permaneció perfectamente inmóvil. Su vestido rojo ahora parecía una bandera de advertencia. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala y vi el momento exacto en que comprendió el alcance de lo que había hecho. Su móvil vibró 1, 2, 3 veces. Probablemente su abogado ya la estaba alertando de las órdenes de embargo que afectarían sus cuentas en cuestión de horas. Los invitados comenzaron a marcharse, murmurando excusas sobre madrugones y compromisos olvidados. Nadie quería asociarse con un escándalo de esta magnitud. Los compañeros de golf de Guillermo evitaron el contacto visual mientras pasaban de largo. Las amigas del club de lectura de Pilar susurraron entre ellas, componiendo ya los chismes que se extenderían por el barrio de Salamanca antes del aperitivo del domingo. Para el lunes por la tarde, las fichas del dominó caían con una velocidad impresionante. Me senté en el despacho de mi casa, observando la destrucción a través de correos electrónicos, alertas de noticias y llamadas que no contesté. El Consejo de Administración de Meridiano convocó una reunión de emergencia a las 7 a.m. Para el mediodía, Anastasia estaba suspendida a la espera de una investigación. Su acceso a la empresa fue revocado, su oficina sellada. La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, había llegado a las 10 a.m., con cajas y discos duros, comenzando la contabilidad forense, que desentrañaría años de fraude cuidadosamente oculto. Marcos me envió un único mensaje. Se ha ido. Hay agentes aquí. El consejo quiere verte mañana a las 9 a.m. El negocio de la familia Serrano se desangró de clientes como una arteria seccionada. 3 contratos importantes fueron rescindidos en 24 horas mientras los socios se apresuraban a distanciarse del escándalo. El teléfono de Guillermo sonaba constantemente. Podía oírlo desde la calle cuando pasaba en coche por su chalet, pero nadie llamaba con buenas noticias. El martes por la noche, Carlos vino a casa a hacer las maletas. Oí su llave en la cerradura y me quedé en la cocina, dándole espacio para recoger sus cosas. Pero me encontró de todos modos, de pie en el umbral de nuestro dormitorio con los ojos enrojecidos y una barba de 3 días. ¿Podemos hablar? Su voz estaba ronca, rota. Me aparté de la ventana donde había estado observando despertar a Madrid tras otra noche de insomnio. No hay nada que discutir. Tu abogado puede contactar con la mía. Entró en la habitación y de repente el espacio se sintió demasiado pequeño. Clara, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo firmaste los gastos personales de Anastasia? ¿Cómo tu familia orquestó todo esto? ¿Cómo os sentabais todos a planificar mi humillación mientras comíais las cenas que yo preparaba? Se arrodilló junto a nuestra cama, la cama donde habíamos pasado 12 años juntos, donde habíamos hablado de hijos que nunca tendríamos, donde lo había abrazado después del funeral de su abuela. Nunca quise que llegara tan lejos, sollozó, su cuerpo temblando. Empezó como un negocio. La empresa de papá se estaba hundiendo. Anastasia se ofreció a ayudar y luego se convirtió en otra cosa. Se convirtió en fraude. Se convirtió en conspiración. Se convirtió en una traición a una escala que no podría haber imaginado. Mi familia me empujó hacia ella. Decían que era para el beneficio de todos. Que tú estabas demasiado centrada en tu carrera para darte cuenta o para que te importara. Hicieron que pareciera que estaba haciendo lo correcto para todos. Sus palabras podrían haberme conmovido hace 6 meses, cuando todavía creía en el hombre con el que me había casado. Ahora sonaban como lo que eran, intentos desesperados de culpar a otros, de minimizar su responsabilidad, de transformarse de perpetrador a víctima. Tu familia no falsificó tu firma en esos documentos, dije en voz baja. No te obligaron a reunirte con Anastasia en el Ritz mientras yo estaba de viaje. Tú tomaste esas decisiones. Todavía te quiero, susurró buscando mi mano. Di un paso atrás. No, no me quieres. Amas la vida que yo proporcionaba, la estabilidad, la respetabilidad, la tapadera para los chanchullos de tu familia. Pero el amor no conspira. El amor no engaña. El amor no trata la dignidad de alguien como un daño colateral aceptable. El miércoles llegaron los papeles del divorcio. Mi abogada, recomendada por Laura García, era especialista en divorcios de alto patrimonio que implicaban delitos financieros. Le presentó a Carlos unos términos no negociables. Renunciaría a cualquier derecho sobre el piso, nuestras inversiones conjuntas, incluso el coche. A cambio, yo no presentaría cargos penales adicionales por las declaraciones de la renta fraudulentas que habíamos presentado conjuntamente mientras él ocultaba ingresos ilegales. Su abogado, con aspecto agotado tras 3 días de control de daños, le aconsejó que firmara. El proceso penal va a ser bastante malo,
le oí decir en el pasillo. No añadas un juicio de divorcio vengativo a tus problemas. Carlos firmó con unas manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. El hombre que una vez firmó con confianza acuerdos de inversión millonarios se vio reducido a un desastre tembloroso, viendo cómo 12 años se disolvían en tinta negra. El jueves por la tarde, Patricia apareció en mi puerta. Parecía destrozada, su ropa de diseño arrugada, el maquillaje corrido por sus mejillas, su habitual compostura completamente rota. Casi no la dejó entrar, pero algo en su expresión me hizo abrir más la puerta. Necesito contártelo todo, dijo, desplomándose en mi sofá. No para pedir perdón, no lo merezco, pero deberías saber toda la verdad. Habló durante 1 hora mientras mi sistema de seguridad grababa cada palabra. Cómo la conspiración había comenzado hacía 8 meses cuando Guillermo confesó que el negocio familiar se estaba hundiendo. Cómo Pilar había sugerido que Carlos aprovechara su relación conmigo para acercarse a Anastasia. Cómo lo habían entrenado para el acercamiento inicial, diciéndole que era solo networking, solo desarrollo de negocio. Todos lo supimos desde el principio, sollozó Patricia. Cada domingo en la comida familiar, discutíamos tu horario, planeábamos sus reuniones, elaborábamos estrategias sobre cómo evitar que te enteraras. Mamá decía que eras demasiado lista para que te engañaran para siempre, pero para entonces el dinero estaría asegurado y tendrías que aceptarlo. Pensabais que era ingenua, Gigi. Pensábamos que estabas demasiado centrada en ser perfecta, la esposa perfecta, la empleada perfecta, para ver lo que estaba pasando. No contábamos con que fueras, buscó la palabra sistemática, exhaustiva. No sabíamos que estabas documentándolo todo. Se fue mientras se ponía el sol, su confesión grabada y guardada en 3 lugares diferentes. La evidencia ahora estaba completa, no solo fraude financiero, sino conspiración, premeditación y engaño sistemático que involucraba a cada miembro de la familia Serrano. Para el viernes, las llamadas de Pilar habían pasado de airadas exigencias de explicación a desesperadas súplicas de clemencia. Dejaba mensajes de voz que recorrían todo el espectro de la manipulación, culpa, rabia, negociación, apelaciones a la lealtad familiar. Nos estás destruyendo, lloraba en un mensaje. Guillermo tiene dolores en el pecho. El negocio está arruinado. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Familia. La palabra había perdido todo significado. Se suponía que la familia te protegía, no que orquestaba tu traición. Se suponía que la familia celebraba tus éxitos, no que los usaba como oportunidades de explotación. Se suponía que la familia te amaba, no que cambiaba tu dignidad por ganancias financieras. Borré cada mensaje sin escucharlo hasta el final. Los Serrano habían tomado sus decisiones meses atrás, cuando decidieron que mi matrimonio era un sacrificio aceptable para su supervivencia financiera. Me senté en mi piso vacío ese viernes por la noche, los desesperados mensajes de voz de Pilar finalmente borrados. El silencio se sentía como la primera bocanada de aire limpio después de salir a la superficie desde aguas profundas. La casa se sentía diferente ahora. No solitaria, sino espaciosa. No abandonada, sino liberada. Me serví una copa de vino, no de las botellas caras que Carlos había coleccionado para impresionar a sus colegas, sino un simple Ribera del Duero que realmente disfrutaba, y empecé a planificar lo que venía después. 6 meses pasaron en un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y reconstrucción. La investigación sobre Meridiano Inversiones se expandió más allá de Anastasia para abarcar a todo el equipo ejecutivo. El consejo, desesperado por salvar la reputación de la empresa, me ofreció un generoso acuerdo para evitar una demanda por despido improcedente. Sabían que tenía base, dado cómo Anastasia lo había orquestado todo. Acepté el dinero, firmé el acuerdo de confidencialidad que excluía específicamente los procedimientos penales, y me alejé de la vida corporativa con suficiente capital para empezar de nuevo en mis propios términos. El espacio de oficina que encontré en Usera no se parecía en nada a las torres de cristal de Meridiano. Era una unidad de esquina reformada en un edificio que albergaba una panadería, una gestoría y un despacho de abogados de familia. La luz de la mañana entraba a raudales por ventanas que realmente se abrían, y el conserje, el señor Rodríguez, me trajo empanadas caseras en mi primer día. El alquiler era razonable, el barrio se sentía real, y nadie sabía del escándalo de los Serrano ni le importaba mi vida anterior en el Distrito Financiero de Madrid. García Consultoría de Cumplimiento abrió oficialmente un martes de septiembre. Laura, la contable forense que me había ayudado a descubrirlo todo, me envió mi primer cliente, una pequeña empresa de importación cuyo propietario estaba preocupado por el fraude interno. En una semana, identifiqué 3 áreas de vulnerabilidad y les ayudé a implementar controles que los protegerían del tipo de explotación que los Serrano habían perpetrado. Esa clienta me refirió a su hermana, que dirigía una clínica médica.
La hermana me refirió a un colega con una startup tecnológica en crecimiento. A finales de mes tenía 6 clientes que valoraban mi experiencia no por mi pedigrí corporativo, sino porque les ayudaba a proteger sus negocios de depredadores que veían a las pequeñas empresas como blancos fáciles. Mi trabajo tenía un propósito ahora, de una manera que nunca lo tuvo en Meridiano. No se trataba de multimillonarios moviendo activos para evitar impuestos. Se trataba de personas que habían construido algo real con sus propias manos y necesitaban a alguien que les ayudara a protegerlo. Una florista a la que su procesador de pagos le había estado cobrando de más durante años. El dueño de un restaurante cuyo gerente estaba sisando de la caja. La directora de una ONG que descubrió que el tesorero de su junta había estado desviando contratos a la empresa de su esposa. Cada caso me recordaba que los delitos financieros no eran solo números. Eran sobre la confianza traicionada, sobre personas que pensaban que las relaciones significaban más que el dinero, y descubrían cuán equivocadas estaban. Octubre trajo noticias a través del circuito legal de que la finca de los Serrano estaba en venta. Conduje hasta La Moraleja un domingo, aparcando frente al chalet que había albergado tantas comidas familiares donde mi destrucción fue planeada entre platos. El cartel de la inmobiliaria se balanceaba con el viento de otoño, y a través de las ventanas pude ver que las habitaciones ya estaban vacías. La preciada lámpara de araña de Pilar había desaparecido. La biblioteca de Guillermo, donde habían coleccionado primeras ediciones que nunca leyeron, estaba desnuda. Una vecina que paseaba a su perro me reconoció y se detuvo a charlar. «Qué pena lo de los Serrano», dijo, aunque su tono sugería que disfrutaba del chisme. Tuvieron que venderlo todo: la casa, los coches, incluso la colección de joyas de Pilar. Las costas legales, ya sabes, y la salud de Guillermo no ha estado bien desde el estrés de todo esto. Hice los ruidos compasivos apropiados, pero no sentí nada. Ellos habían elegido este camino cada vez que facilitaron una reunión secreta. Cada vez que discutieron mi horario para crear oportunidades para la traición. Cada vez que me miraron a los ojos sabiendo lo que me estaban robando. Los juicios penales comenzaron en enero. Anastasia negoció un acuerdo para reducir su pena a 2 años de prisión en régimen abierto y 5 años de libertad condicional, a cambio de testificar sobre la corrupción más amplia en Meridiano. El negocio de la familia Serrano se disolvió por completo, sus activos liquidados para pagar multas y acuerdos. Carlos evitó la cárcel por poco, pero recibió 3 años de libertad condicional y se le prohibió permanentemente trabajar en servicios financieros. Su foto policial apareció en la sección de economía de El País, su rostro demacrado y hueco. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que una vez estuvo a mi lado en nuestra boda. Guillermo sufrió un leve infarto durante los procedimientos y requirió cuidados constantes que agotaron los ahorros que habían logrado ocultar a los investigadores. Pilar, que había pasado décadas cultivando su posición en la sociedad, se encontró desinvitada de las juntas de caridad y los clubes sociales. Patricia se mudó a Valencia, cambió su apellido y empezó de nuevo donde nadie conocía el escándalo. Mi 40 cumpleaños llegó en marzo, exactamente un año después de la fiesta que destruyó la dinastía Serrano. María insistió en organizar una cena en su apartamento. Nada elegante, solo amigos que me conocían antes de convertirme en lastra. Serrano, antes de Meridiano, antes de que nada de eso importara. Nos sentamos alrededor de la mesa de su cocina comiendo comida china de los cartones, bebiendo vino que costaba 12 euros la botella, jugando a las cartas hasta la medianoche. Nadie mencionó a Carlos ni el escándalo. Hablamos de cosas normales. El ascenso de María en el hospital, el nuevo bebé de nuestra amiga Beatriz, el libro del club de lectura que nadie había terminado de leer. «Te veo bien», dijo María mientras me acompañaba a la puerta al final de la noche. «Realmente bien. No solo sobreviviendo, sino realmente bien». Tenía razón. Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, me sentía alineada con mi propia vida. Sin actuaciones, sin gestionar apariencias, sin relaciones estratégicas que requirieran mantenimiento y cálculo constantes. Una semana después, estaba en la puerta de mi piso, con un café en la mano, viendo a Madrid despertar a una mañana de primavera perfecta. Los almendros estaban en flor a lo largo de la calle, y las familias comenzaban sus rutinas de domingo. Una pareja joven pasó con su bebé en un cochecito, y pensé en los hijos que Carlos y yo nunca tuvimos. Una bendición ahora, aunque no lo pareciera en su momento. Mi móvil vibró con un mensaje de un nuevo cliente. Una pequeña firma de inversión que quería ayuda para establecer protocolos de cumplimiento que los protegieran tanto del fraude interno como de socios depredadores. Era exactamente el tipo de trabajo que importaba: ayudar a las empresas a protegerse de gente como Anastasia y los Serrano. La verdad que había aprendido no era sobre venganza o justicia, ni siquiera sobre supervivencia. Era más simple que eso. Cuando alguien te demuestra con sus acciones que tu dignidad es una víctima aceptable para su propio beneficio,
Créeles. Documenta todo. Denúncialo a las autoridades competentes y luego construye algo mejor con lo que quede. Los Serrano pensaron que estaban llevando a cabo una sofisticada operación financiera, que su conspiración era sobre dinero, conexiones y ventajas estratégicas. Nunca entendieron que lo que realmente estaban haciendo era enseñarme mi propio valor. No en euros ni en estatus social, sino en la simple capacidad de reconocer el engaño, documentar la verdad y negarme a ser cómplice de mi propia destrucción. De pie allí, en la mañana de primavera, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que cualquier acuerdo o veredicto. Había ganado el derecho a vivir sin pretensiones, a trabajar sin compromisos y a confiar sin miedo. Los Serrano lo habían perdido todo intentando tomar lo que no era suyo. Yo lo había ganado todo simplemente negándome a dejar que lo hicieran. Si esta historia de venganza calculada te ha mantenido en vilo hasta el final, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Clara le entregó a Carlos ese sobre en su fiesta de cumpleaños, viendo cómo su mundo se desmoronaba al darse cuenta de que ella lo había documentado todo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias apasionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.